Hola, ¿qué tal? Comenzamos un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Vamos a tener hoy en nuestros estudios la visita de dos hombres de 3 de febrero. Uno es un gremialista, también hombre de la política local, Octavio Argüello. Y el otro es un abogado, Miguel Mieres, que va a competir el próximo domingo dentro de Interna Radical que se va a desarrollar en toda la provincia de Buenos Aires. Y esta semana fue una semana donde hay que tomar varias cosas, han sucedido. Por un lado, el vodevil de Beatriz Arlo pasó por la justicia, inculpó a la esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, a Soledad Keriliak. Dijo que ella le había dado la vacuna bajo la mesa, o le había ofrecido la vacuna bajo la mesa. La propia esposa del gobernador hizo una carta pública desmintiendo a Beatriz Arlo, e incluso Axel Kicillof paseó por todos los canales, estuvo en muchos programas diciendo su verdad. Que en realidad la mujer sí conoce a Beatriz Arlo porque fue alumna de ella, pero hace más de 20 años. Y que lo que ocurrió fue que el director de Carlos Díaz, ¿no?, que es del editorial donde él, o sea, Axel Kicillof y su esposa editan los libros, es el mismo editor de Beatriz Arlo. Y que le dijeron que en el marco de una campaña, porque recordemos que había salido precisamente los antivacunas a decir incluso que estaban envenenando a la población, y que iban a hacer una campaña a favor de la vacuna y querían ver algunas personalidades, entre ellas si le podía preguntar a Beatriz Arlo. Eso fue lo que hizo Carlos Díaz, no es que le ofreció la vacuna bajo la mesa. Yo le voy a decir esto. Beatriz Arlo es una intelectual, una mujer de los medios, es una mujer que vive de la palabra. A mí no, Beatriz, a mí no. Vos te equivocaste, vos no podés equivocarte, vos no podés decir, bueno, fue un error el haber dicho que la vacuna me la quisieron ofrecer debajo de la mesa. Para mí lo que hiciste, Beatriz, es pasarte de rosca y jugar para la derecha. Vos que te decís que sos una mujer progresista, de izquierda, bueno, terminaste como a veces terminan algunos amigos de la izquierda, que se pasan de rosca y son funcionales a la derecha. Otra cosa que pasó en la semana, nos vamos a enterar que Mauricio Macri saca un libro, Primer Tiempo, se llama el libro de él, y lo va a presentar el próximo jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Centro Recoleta. Y también va a estar en Córdoba más adelante y en Santa Fe. La idea es recorrer algunos lugares del país con este libro. A mí, la verdad, me llama la atención que alguien que no sabe leer, que le cuesta articular sujeto y predicado, que es un hombre que no le salen las palabras fácilmente, se haya decidido escribir un libro. Pero bueno, que le vaya bien, porque últimamente le fue bastante mal con los libros. Recordemos que en el 2019 Cristina Kirchner saca su libro Sinceramente y en menos de 2 meses recorre el país. El libro es un boom de ventas, un bestseller como se dice, y en menos de 2 meses arma la fórmula presidencial que le termina ganando en la primera vuelta a Mauricio Macri. Y en el 2020, año pasado, el periodista Santiago O'Donnell saca el libro El Hermano, que son las charlas que tuvo este periodista con el hermano de Mauricio Macri, Mariano Macri, donde cuenta los negocios o los negociados de la familia Macri. Macri saca este libro y ¿saben una cosa? Que lo pinta Macri tal como es. Ningún librero va a ganar un peso con la venta de los libros de Macri. Cuando Macri hace negocio o hace algo, lo hace para él y los amigos, punto. Entonces, si usted quiere el libro de Macri, va a tener que ir a Marquitos Galperín, a Mercado Libre, a comprar el libro de Mauricio Macri. Los libreros, con la ñata contra el vidrio, desde afuera.
Otra de las cosas que pasaron fueron las pedradas que recibió la camioneta del presidente de la Nación en Lago Puelo. Las primeras noticias era la gente salió a manifestarse contra el presidente y apedraron la camioneta presidencial. No es así. Nada que ver. En realidad, el presidente fue a esa zona de la cordillera chubutense por los graves incendios que hay ahí y para que el Estado Nacional esté presente socorriendo a las víctimas de esos incendios. Lo que pasa que en Chubut hay una interna muy grande entre el gobernador Mariano Arcioni y el resto del PJ chubutense y del Frente de Todos. ¿Por qué? Porque recordemos que Mariano Arcioni llegó a la gobernación de Chubut cuando falleció Mario Das Neves. Y después, en el 2019, fue reelecto y en su campaña dijo que él estaba en contra de las mineras. ¿Por qué? Porque en Chubut hay una ley que prohíbe taxativamente la actividad minera. Así hizo campaña este gobernador. ¿Y cuál es el conflicto hoy? Adivinen, que precisamente está promoviendo una ley de zonificación minera, para que en parte de la cordillera chubutense y en la meseta de esa cordillera pueda haber actividad minera. Y la gente está muy en contra, pero no solo la gente, también los dirigentes del Partido Justicialista, o muchos de ellos. Entre ellos, el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez. Entonces la manifestación de esta gente en contra de las mineras no era contra el presidente, era en contra del gobernador, que ni siquiera está invitado a la comitiva, que se coló en la comitiva. ¿Esto justifica las piedras? No. Ahora, de la misma manera que me resulta muy sospechoso o llamativo que quieran culpar a los mapuches de los incendios, los mapuches no son algunos ganaderos de nuestra pampa húmeda o algunos sojeros que queman los campos para hacer negocio. Los mapuches tienen otra visión, uno puede estar de acuerdo o no, y otra relación con la naturaleza. Así que a mí me parece muy raro que los mapuches sean los que hagan el fuego. También me resulta muy raro que las piedras hayan salido de esos manifestantes, donde su mayoría eran maestros, no sé, me parece muy raro. Uno ha visto en más de una manifestación a gente arrojando piedras a las fuerzas policiales y cuando venía represión, ellos mismos que están de civil, te llevan preso. Los famosos infiltrados. Yo no sé si en esta hubo o no infiltrado, pero ojalá que aparezcan, en serio, los responsables de haber tirado esas piedras que rompieron el parabrisas trasero de la camioneta presidencial. Y por último, tenemos ministro de Justicia. Nosotros hace semanas que venimos diciendo, desde el 1 de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández inauguró las sesiones en el Congreso, que el enfrentamiento con la justicia iba en serio esta vez. Siguió, ¿se acuerdan? Cuando Cristina Kirchner habló sobre su procesamiento, lo que le dijo a los jueces. Y en este enfrentamiento no podía ser la ministra Lozardo. Había que buscar un ministro o una ministra que esté dispuesto para esta batalla. Y se recurrió precisamente a Martín Soria, un hombre de Río Negro. Él fue intendente en General Roca durante 2 periodos, entre el 2011 y el 2019, fue candidato a gobernador en la última elección que perdió en el 2019 y es diputado nacional. Y es el hombre que en el mes de febrero hizo temblar a Comodoro Pi con denuncias que resultaron ciertas. Fue quien dijo que el juez Gustavo Hornos, que es presidente de Casación Penal, había estado en el despacho de Mauricio Macri varias veces. Y no solo eso, sino que casualmente, después de visitar a Macri, aparecían fallos condenatorios hacia los opositores, ya sea Cristina Kirchner o el que sea, pero que esté en la oposición. También dijo que Ricardo Lorenzetti había ido a la Casa Rosada
acompañado esta vez por Joaquín Morales Solá, por el periodista. Y también dijo que al despacho de Macri iba el todo camino Carlos Stornelli, el fiscal procesado que sigue como fiscal. Yo creo que la designación de Martín Soria marca esta nueva relación que va a llevar a cabo el Ejecutivo con el Poder Judicial. Y aquí no hay medias tintas. Aquí no va a haber empate técnico. Por eso, muchos jueces que están en la picota ya presentaron los papeles para jubilarse. Cosa que si ven que la mano viene por el juicio político, me jubilo y tengo una regia jubilación y ningún juicio político. Y si no le dan las manos al gobierno para el juicio político, sigo ejerciendo el cargo. ¿Qué fue lo primero que dijo Martín Soria, el nuevo ministro de Justicia? Vine para intentar acabar con el lawfare. Y sin una justicia que participe activamente, no hay lawfare posible. Nos vamos a un corte y al regreso estamos con nuestro primer invitado acá, con el dirigente gremial y hombre de la política de 3 de febrero, Octavio Argüello. La política solo lucha para el bien del conjunto. El que viene a la política en Merlo tiene que venir a poner, no venir a sacar. No es tan difícil poner el país de pie. No es tan difícil poner la provincia de pie. No es tan difícil poner Merlo de pie. Estemos juntos. El país lo merece y el pueblo lo necesita. Muchísimas gracias. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro primer invitado de hoy, con el gremialista y hombre de la política de 3 de febrero, Octavio Argüello, un amigo de la casa. Gracias por estar acá, Octavio. No, gracias Carlos, a vos por invitarme, como siempre. Bueno, año complicado para tu función de gremialista, ¿no? Porque en pandemia y con una producción que ha caído, aunque este año va a recuperar algo, se hace muy difícil recuperar el salario de los trabajadores, ¿no? Sí, la verdad que no va a ser fácil, es un año difícil, un año perdido que es el 2020, comenzamos el 2021, lamentablemente con un disparo de la inflación muy fuerte. Date cuenta que en estos días aumenta la canasta de vuelta, ya está casi arriba del 20%, y esto va a repercutir en los precios y evidentemente va a repercutir también en la discusión paritaria. ¿Cuál va a ser el número que se pueda fijar para discutir el salario que ya viene perdiendo valor adquisitivo durante mucho tiempo? Bueno, esto es una discusión que se va a dar en poco tiempo para ver cómo podemos anivelar un poco, no creo que alcanzar, pero sí por lo menos anivelar lo que es el poder adquisitivo de los trabajadores con la inflación galopante. Sí, más que el gremio de ustedes en los últimos años se transformó en un gremio testigo en cuanto a la pelea por las paritarias, así como antiguamente la UON cumplía cuando era otro país, ¿no? Y los trabajadores de la producción eran mayoritarios, sí. Hoy son los trabajadores de servicio y el papel de ustedes es muy central. Digo, ¿por qué? Porque si bien hay otros gremios que tienen por ahí mejores condiciones, como el tema de los bancarios, es muy específico y es muy acotado a los que han ganado, los bancos han ganado en todas las épocas, seguro, digamos. Seguro. Ahora, ya con los servicios de la producción es más difícil. Es más difícil. Sí, no, por eso no va a ser un año fácil para discutir paritaria, pero sobre todo un año difícil para
para todo el pueblo trabajador. Digo, los sueldos están quedando muy abajo de lo que es la realidad. Si vos ves la estadística, te dice que para no ser pobre tenés que ganar 90.000 pesos. Y eso vos sabés que no lo gana cualquiera, que no lo gana. Creo que el 70% de los trabajadores no lo ganan. Por eso va a ser la discusión compleja que viene hacia el futuro, ¿no? También es un año electoral este. Exactamente. ¿Cómo estás viendo? Un año que no va a ser fácil, lo vengo diciendo ya el año pasado, un año difícil porque, bueno, si apostamos nada más que al tema de la vacunación, creo que estamos equivocándonos. Digo, estamos porque yo pertenezco a este espacio de gobierno que está en la actualidad. También va a ser muy importante el tema de la inflación. Si no le prestamos atención a la economía, esto va a ser complejo, ¿no? Y la verdad que, bueno, lo que vengo diciendo siempre, no sé cómo se van a ir atacando estos temas que no son fáciles de corregirlo de una forma inmediata. Más allá que es importante que la vacunación, que se termine prontamente con este flagelo del COVID-19, pero bueno, creo que lo otro tampoco hay que descuidarlo porque... Sí, yo creo que la vacunación va a ser muy importante, pero también la canasta, el precio de los alimentos sobre todo, va a ser fundamental, porque eso afecta a todo el mundo, y más a los que menos tienen, digamos. Sí, sí, vos fíjate que el aumento de combustible es muy importante. ¿Por qué es importante? Por la densidad que tenemos en kilómetros de nuestro país. Los productos se encarecen a través del flete, esto es una realidad, pero no tenés otra forma de hacerlo porque los ferrocarriles no funcionan. Quizás si los ferrocarriles funcionarían como se viene prometiendo con el Belgrano hace mucho tiempo, se pueda acotar o abaratar un poco el costo del traslado, pero hoy es a través de ruta y a través de combustible. Date cuenta, nosotros como gremio de transporte somos los que más combustible utilizamos en el país. Y esto te encarece todo lo que es insumo, y bueno, no va a ser fácil, ¿no? Y esto, yo sé que el gobierno tuvo que descongelar, dijo que tuvo que descongelar las tarifas por la situación que hace 2 años que no se podía dar aumento en los servicios. Bueno, vamos a ver cómo descongela los salarios, ¿no? Porque también los salarios hay que descongelarlos. Digo, también nosotros venimos peleando paritarias muy ajustadas porque entendemos la situación. Pero bueno, si esto se va, evidentemente nos vamos a ver otra forma obligada a discutir una paritaria muy elevada. Más allá del impuesto, esta ley que estamos sacando, el impuesto al trabajo, que van a elevar el piso. Yo tengo de lectura con eso, eleva mucho el piso, porque realmente que una solución no eleva mucho el piso porque la inflación va a ser muy alta. Porque vos sabés que con los aumentos salariales... Sí, obvio. Vos sabés que siempre dije yo que hay que eliminar el impuesto al trabajo porque es lo más regresivo e injusto que hay, o por lo menos terminar con la 4ª categoría que afecta a la mayoría de los trabajadores. Bueno, que lo que pasa es que con esta carrera, como ya lo decía Perón hace más de 50 años, ¿no? Los precios van por ascensor y los salarios van por escalera. Entonces, digamos, es una carrera desigual en donde nunca, cada vez estamos para atrás, digamos. Sí. Y por eso... cuando llegamos al casi el 50% del Producto Bruto Interno, o sea, mitad para los trabajadores y mitad para... Sí. Hoy estamos, el 50-50, hoy estamos en 30 y cada vez siendo generosos. Ahora, vos como decís, adscribís a lo que hoy es el gobierno, un gobierno que llega como una coalición, donde la mayoría es peronistas, pero peronistas que provienen de distintos espacios y distintos lugares, ¿no? Y es un gobierno en tensión precisamente por esa cuestión, ¿no? Las tensiones a veces sirven para motorizar a los gobiernos o para estancarlos y empantanarlos también. ¿Cómo estás viendo el proceso hoy de discusión interna dentro del Frente de Todos? Y lo veo que está en la mitad de esas dos cosas. Digo, hay algunas cosas que te avanzan y otras cosas que te estancan. Hay discusiones que, bueno, se van dando. Yo sé que hay en el PJ de la provincia de Buenos Aires se ha discutido mucho el tema de la instalación de Máximo como candidato, como presidente del PJ. Y lo que yo voy a mantener, lo que dije siempre, digo, la mejor manera de sanear los partidos es a través interna. No puede ser que se determine por acuerdo político un candidato al PJ y que ese sea el que se corone y nadie pueda opinar. Porque esto es lo que te va a traer cada vez más división. Porque va a haber muchos sectores del peronismo ortodoxo, el peronismo que no va a estar de acuerdo. Y creo que no tenemos espacio para divisiones. Creo que estamos muy ajustados con la discusión. Vos sabés que no hay ningún sector político que pueda liderar genuinamente, como ha sucedido en otro momento, cuando estaba otros tipos de dirigentes que manejaban. Hoy está todo muy acotado. Todos son líderes de un espacio, más grande o más chico, pero de un espacio. Todos suman. Nadie hoy es el líder del total, del conjunto, digamos. No, vos sabés que eso no sucede. Bueno, como vos decís, cuando se llega a esas cuestiones, bueno, lo más sano es que se dirima en una interna.
y que se respeten también los plazos, ¿no? Exacto. Porque, digamos, por ahí hay emergencias que habilitarían alguna modificación en los plazos, pero si no, es como que, bueno, vamos detrás de las contingencias del hoy y no pensando en la construcción de algo hacia el mañana. Que eso era el gran desafío, digamos, cómo pensamos un país a 30 años, 40 años, no un país a corto plazo, como lo venimos pensando, y todo día jugando una ficha a ver cómo nos va, a la prueba y error. Creo que esto no nos lleva y no estanca, y te digo que ahí donde empieza el estancamiento de cualquier proyecto político, ¿no? Y vos sabés que esta discusión, no sé si está tanto en la discusión. Yo sé que la justicia es importante, este tema que pasa con la designación de Soria, pero también hay otros temas que también hay que prestar atención, porque creo que ese no es el día a día de la gente. Hoy hay mucha inseguridad, hay muchos temas que hay que prestarle atención. Y lo digo como parte del gobierno, no digo como una crítica constructiva, como algo constructivo. Es decir, bueno, no descuidemos los otros sectores que también nos deja ser menos importante, ¿no? Como la inflación, como la seguridad. Bueno, esto es muy, muy importante. Pasa que han discutido, empezaron las clases, los docentes han discutido un aumento, pero las bases no están de acuerdo. Porque ya te digo, viste, está bien todos los acuerdos que pueda firmar cualquier dirigente, pero la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Cuando vos en el bolsillo no tenés plata para mantener tu familia, no importa lo que haya firmado la dirigencia, las bases empiezan a reaccionar, ¿no? Sí, y hay otra cuestión también, que es para hablar en profundidad, y creo que muy pocos son los que la toman, que es la siguiente. Las fuerzas sociales han tenido predicamento político últimamente, ¿no? Sí. Y han ocupado un espacio que en realidad lo ocuparon porque precisamente la realidad de la nación hizo que haya un montón de gente desocupada, sí, y de salarios que no eran en blanco, digamos, trabajadores informales, como se llama. Ahora bien, siempre discutimos acá si la pobreza es estructural o es coyuntural. Si tenemos una pobreza coyuntural, mañana podemos tener mucho menos pobres. Ahora, si es estructural, es muy difícil de cambiar. Yo creo que la traducción de los movimientos sociales en partidos políticos o en una cuestión política hace que esa pobreza sea estructural y no coyuntural. Yo estoy de acuerdo con vos, creo que es estructural. Digo, en estos días le han dado reconocimiento gremial a la CT. Entonces es estructural. ¿Y qué trabajamos? ¿Para que entonces haya más trabajo digno o trabajamos para que, bueno, por lo menos alguien represente a los que menos tienen? Aquí te hablo, yo soy peronista y yo apuesto por lo que nos ha enseñado la doctrina, que es el trabajo y la producción. Yo no creo en esta, porque si no podemos cometer el error que sea estructural y llevemos a precarizar la mano de obra. Digo, a mí no me gusta el ajuste ni la flexibilización, ni por derecha ni por izquierda. La flexibilización es flexibilización, más allá que sea tu gobierno de color. No importa, ahora, ¿viste? No sé si no estamos en un camino que es para pensarlo, digo, porque con todo respeto, yo sé que en eso es ocupado y que hay camioneros, comercio, hay un montón de trabajadores, pero no estamos viendo cómo lo reintegramos a la actividad productiva. Si no, seguimos dándole poder a estos sectores que, bueno, evidentemente van a avanzar y quizás corremos riesgo que avance hacia los trabajadores formales. ¿Por qué? Porque hay un abaratamiento de costo de mano de obra. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, porque aparte una cosa es algo que sea coyuntural, pero si yo me transformo en una expresión de poder, voy a necesitar que siga habiendo pobres y voy a necesitar que siga habiendo... A ver, nadie puede negar que en los momentos que más se fortaleció en estos sectores fue precisamente con el macrismo. Ellos fueron socios de Starley. Le bajaron mucha plata para que el G20 no haya ningún tipo de manifestación. Y de ahí se fortalecieron como estructura política. Digo, esto no lo digo yo, está totalmente visible y totalmente comprobable. Entonces digo, hay que tener cuidado con estas cosas, cómo se van a armar. Es una discusión que creo que nos debemos. Y lo debemos, y yo creo que empezó como una situación coyuntural. Hoy es una situación totalmente estructural, ¿no? Y eso me preocupa. Lo otro lo decía, mira, la economía son números que pueden fluctuar, pueden subir, mañana bajar. Ahora, si perdemos la batalla cultural del trabajo, es mucho más preocupante, ¿no? Octavio, gracias por haber venido. No, gracias por invitarme, como siempre. Nos vamos a un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos.
Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con Flavia Cartavia, nuestra encargada de la columna de Justicia y Género. ¿Qué nos trajiste, Flavia? Sí, efectivamente, hoy les hice una entrevista a Melissa García. Ella es presidenta de ABOFEM. ABOFEM es una asociación de abogadas feministas y esto es lo que ella tenía para contarnos hoy. Estamos acá con Melissa García. Ella es presidenta de la asociación ABOFEM Argentina. Buenas noches, Melissa, y contanos, ¿qué es ABOFEM Argentina? Bueno, a ver, ABOFEM Argentina es, como bien decías, es una asociación de abogadas feministas que tiene un objeto de trabajo a nivel nacional, federal y también a nivel internacional. Es una asociación que busca, en definitiva, deconstruir y desarmar, desandar las prácticas patriarcales y androcéntricas del derecho y de alguna manera trabajarlas en diferentes áreas de trabajo, comisiones de trabajo, y a través de varios servicios que podemos brindar las abogadas, como consejería psicolegal, capacitaciones, como decía, algunas comisiones de trabajo que buscan específicamente mostrar las diferentes modalidades y tipos de violencia y poder deconstruir incluso esas prácticas y generar acciones mucho más, si se quiere, desde una mirada de amplitud de derechos y con perspectiva de género. En grandes rasgos, eso es ABOFEM Argentina. Bien. Bueno, estamos a unos días de que se ocupen 2 vacantes en Comodoro Pi para reemplazar al juez Bonadío y a Canicoba Corral. Y en este sentido hubo un examen en que se presentaron 138 postulantes, de los cuales 52 no tenían hecho el curso en perspectiva de género. Y la asociación presentó una impugnación sobre esta cuestión, sobre esta carencia. ¿Por qué son importantes estos cursos en perspectiva de género? Bueno, fundamentalmente hay 2 cuestiones importantes. Una que tiene que ver con un cumplimiento de un reglamento específico para los concursos públicos. Eso me parece que es fundamental porque es un requisito ineludible para poder concursar, propio de las mismas reglamentaciones sacadas por el Consejo de la Magistratura. Y por el otro lado, cuando nos referimos a una cuestión que tenga que ver con la formación en género, ya no estamos hablando solamente de una formación específica en una temática, sino que estamos hablando de una percepción, una perspectiva y un abordaje de las cuestiones que nos rigen cotidianamente, jurídicas, y nuestras propias normas, que hacen que sea necesaria una mirada con amplitud de derechos, con perspectiva de género, con una intención de entender las asimetrías de poder, las vulnerabilidades, la interseccionalidad propia que tenemos en nuestro país, y entender puntualmente cuando nos referimos a ciertos grados de vulnerabilidad que atravesamos mujeres, disidencias, diversidades. Bueno, en algún punto es plantear, digamos, a quién esta justicia termina como beneficiando y a quién termina escuchando y a quién termina excluyendo. Entonces la formación en género, en definitiva, lo que termina haciendo es generando una amplitud si se quiere, en una mirada con equidad de género y que necesita visibilizar de alguna forma y, digamos, y actualizar, si se quiere, el momento actual que estamos viviendo y a la vez cumplir con normativa internacional que el Estado argentino se ha comprometido a cumplir. Entonces, digamos, complejo porque no alcanza con decir únicamente formación en género y punto, sino que es un cambio de paradigma importante y que hace justamente a sobrellevar una realidad que estamos viviendo, que es que estamos lamentando, según el Observatorio de Voces Encendidas nos tenemos de ABOFEM Argentina, estamos lamentando una muerte de una mujer o un femicidio, un travesticidio cada 25 horas. Y retomando el tema de la impugnación que presentó la asociación, ¿tomó cartas en el asunto el Ministerio de las Mujeres? No hemos tenido ningún tipo de contacto, hemos intentado incluso acercarnos con un planteo
siempre desde AOFEM nuestra intención cuando nos acercamos al Estado es problematizar y poner, digamos, en la mesa de discusión qué es lo que nosotros estamos pudiendo ver desde este lugar y de qué manera podemos colaborar para que incluso las políticas públicas del Estado puedan ser aún más eficaces de lo que se plantean al momento, ¿no?, de diseñarlas. Lamentablemente no hemos tenido contacto, lo hemos intentado, por cuestiones de agenda no ha sido posible, por cuestiones específicas de la ministra, pero bueno, apelamos y apostamos a que en algún momento podamos reunirnos y podamos realmente contarles a la representante del ministerio qué es lo que nosotros estamos viendo y qué es lo que consideramos que es fundamental también poner el foco en este momento. Bien. Y bueno, ¿cuál fue la reacción del Consejo de la Magistratura frente a la impugnación presentada por la asociación? Bueno, a ver, fue bastante diversa, digamos. Al principio la presentación fue recepcionada como corresponde y demás. Bueno, tuvimos una primera respuesta, que no fue en la resolución, sino fue una respuesta que nos llamó poderosamente la atención, porque la respuesta hacía referencia a una cuestión de la puesta en vigencia a los 36 meses a posteriori de la normativa del 2019, y que bueno, que la cláusula transitoria en definitiva generaba un compromiso. Bueno, en rigor, nada, ¿no? Digo, una justificación para decir que no cumplimentaban esa reglamentación y que no iban a hacer nada para que sea cumplimentada en este momento, y que les llamaba la atención, y esto es lo más preocupante, que les llamaba la atención que hubiéramos impugnado en este momento y no en otro, y es ahí donde la preocupación está, en dónde ponen la carga de la prueba, ¿no? Siempre la carga la tenemos las mujeres, siempre la carga las tenemos las que queremos, en definitiva, generar un cambio, y no hacer un mea culpa institucional de que fue un incumplimiento, en definitiva, que atravesó la misma institución, y AOFEM lo que hizo fue ponerla de manifiesto. Así que lamentablemente no hemos tenido una respuesta favorable, nos hemos puesto también a disposición para repensar y rediseñar desde nuestro lugar ideas y plataformas como para incluso que esto no suceda más, pero bueno, no hemos tenido una respuesta favorable al respecto. Claro, llama la atención cómo, en definitiva, el propio Poder Judicial dicta normas a sí mismo que después el propio Poder Judicial no cumple. En fin, para ir cerrando, el pasado 8M hubo, digamos, el pedido masivo en las calles y en las redes sociales, era sobre una reforma judicial feminista ya. ¿Cómo sería posible esto? Bueno, es una muy buena pregunta. A lo largo de estos días estoy hablando mucho sobre el tema y la realidad es que, primero que nada, pensar un rediseño de la justicia es compleja en su forma de lo que es la administración de justicia. Se ha puesto el foco en lo que tiene que ver con el desconcentrar el poder, específicamente que sean en algunos tribunales, en algunos fueros específicos. La realidad es que si nos tenemos que poner a pensar en una reforma judicial feminista, primero que nada tenemos que plantear esto que decías vos, un poder judicial que cumpla con las leyes, las que dicta digamos, hacia adentro del poder judicial, como las normativas a las cuales se compromete el Estado argentino a erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres en nuestro país, como también a las infancias, y la realidad es que eso es el primer punto. Después, obviamente, pensar en la paridad. Tenemos que entender que no tenemos paridad de género en los puestos para magistrados y magistradas. Y también, digamos, esta cuestión de realmente trabajar activamente para lograr que sea mucho más eficaz las tomas de denuncia, el momento del acceso a la denuncia en adelante y cómo se desarrolla. Digamos, son varias patas importantes, fundamentales, que se necesitan trabajando conjuntamente todas para pensar o empezar a acercarnos a una idea de una reforma judicial feminista. Bueno, interesante nota que planteaba lo que planteaba en ella la presidenta de AOFEM, Melissa García. Sí, efectivamente, ya que la justicia no ve, esperemos que por fin se decidan a escuchar tanto los reclamos de las mujeres en las calles, como fue este pasado 8M, pero por sobre todas las cosas, aquellas mujeres que acuden a la justicia, que acuden a los operadores judiciales, que acuden a las comisarías y a las fiscalías, para que de alguna vez puedan escuchar sus pretensiones y hacer justicia. Gracias
por esta columna que se va a repetir, no sé si todas las semanas, cada 15 días, pero me parece que esta temática, bueno, si trabajamos por una sociedad mejor, tiene que estar el tema de justicia y género en nuestro programa. Ahora damos un pequeño corte y continuamos con más cuestiones y contrapuntos. La política solo lucha para el bien del conjunto. El que viene a la política en Merlo tiene que venir a poner, no venir a sacar. No es tan difícil poner el país de pie. No es tan difícil poner la provincia de pie. No es tan difícil poner Merlo de pie. Estemos juntos. El país lo merece y el pueblo lo necesita. Muchísimas gracias. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el periodista brasileño que está afincado en Sao Paulo, Vinicius Sartorato. Gracias por tu tiempo, Vinicius. Gracias a vosotros. Buenas tardes, buenas noches, buen día para todos los que mirarán esta entrevista. Hiciste bien porque este programa, si bien se pasa mañana por la noche, después lo repiten en distintos horarios. Sí, por eso. La primera pregunta que te quería decir es, ¿cómo está hoy el panorama político en Brasil? El ánimo político después que un juez del Supremo Tribunal de Justicia de ese país decidió anular la condena que pesaba sobre el exmandatario Lula da Silva. Bueno, la verdad que esta fue una sorpresa para todos, ¿no? Porque nadie, de hecho, esperaba que hubiera algún cambio sobre este tema de Lula, por lo más que la defensa tenga ya venido antes con los argumentos que la Corte Suprema ha colocado y el ministro del Supremo Tribunal Federal. Lula aún puede pasar por un proceso judicial porque en la verdad lo que pasó fue que el ministro de la Corte Suprema, Edson Fachin, indicó que la sesión de Curitiba extrapoló sus funciones y por eso estos procesos, tanto de la Casa de Campo de la ciudad de Atibaia, cuanto del departamento en la costa de San Pablo, en la ciudad de Guarujá, va ahora para la sesión del Distrito Federal y no de Curitiba, ¿no? En paralelo. O sea que lo que hizo este juez, es decir, quienes lo condenaron no tenían la facultad para hacerlo. Exactamente, exactamente. Pero los procesos pueden iniciar en el Distrito Federal de algún punto que aún nadie lo sabe, ¿no? Exacto, o sea que el día de mañana también la misma justicia puede volverlo a llamar por este tema e inhabilitarlo. Ahora, lo que, digamos, no voy a discutir las cuestiones del lado judicial, sino que es una cuestión política, evidentemente, porque una cosa es Lula proscripto, que no pueda, digamos, ir a ninguna lucha electoral, y otra cosa es con la libertad de poder hacerlo. Sí, sí. Hoy, actualmente, Lula está elegible. Puede seguir a las elecciones de 2022. Este tema puede aún ser tratado en el Pleno de la Corte Suprema, ¿no? Pero la mayoría absoluta de los
los analistas políticos y del derecho dicen que es difícil que eso acontezca, ¿no? Y bien, en paralelo hay también un proceso en la Corte Suprema sobre el comportamiento del juez Sergio Moro. Que ahí la defensa de Lula indica que hay una contaminación política, lo que llamamos del lawfare, que es el uso político de los instrumentos judiciales, ¿no? Para atacar. Para que acá se entienda, el juez Moro condena e inhabilita a Lula da Silva y después el ministro de Justicia el beneficiario de esa condena, que fue Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil. Exactamente. Bueno, y ahí hay otras cuestiones, por ejemplo, del aparecimiento de puntos importantes que implicarían en crímenes de la parte del juez y también de todo el cuerpo de la Fiscalía del Ministerio Público, con empresas y con métodos que no están en nuestro régimen del derecho. El Código Penal de Brasil. Sí, exactamente. Ahora, esta contaminación de la justicia también se vio acá en Argentina y se ve todavía acá en nuestro país. Vinicius, ¿ha habido algunas manifestaciones a favor o en contra de esta nueva posición que tiene Lula da Silva, ¿no es cierto?, en cuanto a poder circular libremente y poder hacer actos partidarios? Bueno, sí, la verdad que de la parte de la izquierda, principalmente la revocación de las condenas de Lula fue bien recibida y todo, y parte del centro político también. Porque, de hecho, algunos comportamientos que pasaron con el juez y con esta fiscalía son contradictorios, son problemáticos. Por otro lado, hay toda una movida, una movimentación de la parte de los bolsonaristas en contra medidas sanitarias en este momento, ¿no? Porque Bolsonaro tomó como una posición y hoy está como aislado de todos los otros líderes políticos, una posición negacionista sobre la pandemia, ¿no? Y salen a la calle contra el lockdown, hablan en contra vacunas y entre otros posicionamientos, ¿no? Que todos los días, por ejemplo, la cuestión del tapabocas. Recién algunos ministros estuvieron en Israel y fueron reprendidos. El ministro Ernesto de Relaciones Exteriores fue reprendido porque estaba sin la tapaboca y acá en Brasil no quieren usar y estimulan a la población a no usar y cuestionar los médicos. Esto es raro porque estamos hablando de un Brasil que hoy es el segundo país en el mundo con víctimas fatales por el coronavirus, que apareció una nueva cepa, la cepa de Manaus, que amenaza con incendiar no solo Brasil, sino toda la región, porque si se incendia Brasil, se incendia el resto de América del Sur, esto es así. Y la gente, digamos, vos ves que, ¿en qué porcentaje, digamos, vos ves que andan por la calle con tapabocas o sin tapabocas? La mayoría está usando, sí. Pero hay un problema, porque de hecho, por lo más importante que sean los tapabocas para la población más pobre, que necesita trabajar y no tiene condiciones de quedar en casa, y no tiene el apoyo de una empresa o del gobierno, se queda difícil, porque tienen que ingresar en los buses públicos, en los trenes que están llenos siempre, ¿no? Y que no comportan las cuestiones sanitarias como deberían ser, ¿no?
Entonces es un problema porque una cosa es decir, quédate en casa, quédate seguro, para quien puede quedar en casa, ¿no? Otra cosa es decir para un padre de familia que es trabajador, que si el Estado no lo ayuda y no lo subvenciona, es imposible. Sí, y muchas veces ni tiene un trabajo formal, es informal. Y ahí ¿quién paga las cuentas al fin del mes? Y es todo un problema. Ahora la Cámara del Diputado aprobó la promulgación de la extensión del auxilio emergencial, pero con un valor menor y también condicionando que habrá una paralización del salario, del sueldo de los funcionarios públicos. Entonces empieza a tener otros problemas ahí, porque de hecho la cuestión de la pandemia no es solo una cuestión sanitaria, pero una cuestión económica, ¿no? Económica, exacto, sí. Bueno, esto afecta a toda la región. Por último, Vinicius, ¿cómo está el plan de vacunación en Brasil? Hasta ahora los ancianos, hasta 70 años, están pasando por la vacunación más. Aún falta. Y las personas ya no creen más en el gobierno porque en todo momento se cambian los números, dicen que va a llegar, más vacunan, pero no llega, ¿no? Y ahora también con esta cosa de Lula en el escenario electoral, parece que el gobierno hace un cambio de posiciones. El mismo gobierno que a poco hablaba en contra, como minimizaba la cuestión de la pandemia, ahora está preocupada, habla, no, ahora la vacuna, los hijos de Bolsonaro hablan, ahora la vacuna es nuestra arma. Y bueno, siempre con este tono militarista, ¿no? Que es otro problema porque hay una violencia en la manera de hacer política que no vimos desde el fin de la dictadura. Gracias por tu tiempo y como dicen los amigos mexicanos, nos estamos viendo, ¿eh? Sí, gracias. Estoy disponible en otras oportunidades. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el abogado Miguel Mieres, que es uno de los candidatos acá en 3 de febrero en interna del radicalismo que se hace este domingo a nivel de la provincial, en este caso la provincia de Buenos Aires. Miguel, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Gracias por haberme invitado, Flaco. ¿Es habitual que haya 3 listas en una elección interna a nivel local? Puede haber 3 listas, como lo hay en esta oportunidad. Hay distintas ideas que se ponen en juego. Hay a veces circunstancias en que no se ponen de acuerdo determinados grupos políticos y el radicalismo permite este tipo de variantes, que es la presentación de lista, cumpliendo determinados requisitos. Perfectamente cualquier afiliado al radicalismo puede competir. Pero me parece que esta vez, por ejemplo, una de las particularidades que tiene esta interna en 3 de febrero, por ejemplo, el radicalismo, es que ninguna de las 3 tiene asegurada la victoria y ninguna de las 3 ya está derrotada. Esa particularidad que vos decís, creemos que la vamos a salvar de una manera, y es la que estamos por lo menos trabajando nosotros. Golpeando cada casa, viendo el afiliado que hace mucho que no vemos, y decirle, somos fulano, somos mengano, esta es nuestra propuesta, este es nuestro compromiso. Seguramente, y nos ha pasado, el afiliado se queja, tantos años sin verme, ¿por qué no vinieron antes? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? E indudablemente, primero viene una queja, alguna reprimenda, esto hay que reconocerlo, lo merecemos inclusive, y después nos escucha nuestra propuesta, y nosotros apostamos a eso. O sea, tradicionalmente uno ve aparatos en la competencia interna. Nosotros, la lista que apoya a Gustavo Pose, la lista que encabezo a nivel local, 14-114, a la que pedimos que todos los afiliados vayan a votar el próximo domingo, tiene esa particularidad. Estamos tratando de ir a buscar al afiliado. Un afiliado que hace mucho tiempo no se ve. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay, por ejemplo, entre la lista de ustedes
y las otras listas. Gustavo Pose define claramente el estado de situación en la que hoy se encuentra la Unión Cívica Radical. Dice, tenemos que terminar con el servilismo. Y si uno habla de terminar con el servilismo y con la sumisión, nos marca un estado de relación con respecto a las otras fuerzas políticas que integran Cambiemos. Nosotros nos preocupa el radicalismo, que el radicalismo asuma un protagonismo que hoy no tiene. Y la única manera de asumir ese protagonismo es refrendando esa posición con el voto de los afiliados. Nosotros queremos que los afiliados participen, voten, escuchen nuestra propuesta y centralmente queremos eso, que el radicalismo asuma un papel protagónico. No queremos estar ni en un extremo ni en el otro de la grieta. No es ni todo tan mal una cosa, ni todo tan bien otra. Queremos Ahora, una posición... Lo que vos me estás diciendo es que el radicalismo, que fue el que le otorgó la estructura en su momento a Mauricio Macri para que logre ser presidente de la Nación, no solo no fue tenido en cuenta, sino que el propio radicalismo tuvo una actitud servil hacia el gobierno. Inclusive, lo planteó en su momento el presidente de aquel momento. El gobierno es del PRO. Si hay es una alianza parlamentaria, con lo cual la responsabilidad del último gobierno, absolutamente, lo dijo el presidente de aquel entonces, es del PRO. El radicalismo prácticamente no participó de ninguna de sus decisiones. Si uno puede decir que participó a través del presidente del Comité Nacional en su momento, Cornejo, frente a lo que fue un aumento de tarifa, cuando hubo una queja muy fuerte, porque los aumentos de tarifa, tanto eléctrica como de gas que se vieron en algún momento, fueron terribles, y eso perjudicó en gran medida al común de la ciudadanía, a la industria y al comercio. De hecho, y esto hay que reconocerlo, hubo un gran número de cierres de comercio, de industria. Esto es una historia reciente y no se puede negar. El radicalismo no puede estar de acuerdo con ese tipo de cosas. El radicalismo quiere tener sus políticas, quiere plantearlas, que la ciudadanía lo escuche. Y si nos escucha y nos cree, nos va a apoyar. Seguramente, lo que vos me estás planteando es, de cara al futuro, ¿cómo se plantea el radicalismo? No. Primero, recobremos nuestra identidad política. Para eso sirve la interna del próximo domingo. Para que el radicalismo se erija en la fuerza política que lo fue históricamente. Y terminar con esa sumisión y ese servilismo que vos acabas de describir de alguna manera en nuestra relación con el PRO. Siempre en los grandes partidos hubo fuerzas, no digo antagónicas, pero sí con miradas distintas, ¿no? Fuerzas más progresistas y fuerzas más vinculadas con la centroderecha o la centroizquierda, ¿no? Ustedes son un partido centenario, digamos, las diferentes miradas en su momento de lo que fue Irigoyen y Alvear, sí, o más acá en el tiempo, lo que fue Balbín y Alfonsín, o más para acá, ¿no? De la Rúa, como, digamos, son distintas miradas que tienen también la ciudadanía del radicalismo, que sabe que es un partido centenario, pero que mucho, como en el peronismo, muchas veces dice, pero ¿cuál es el peronismo? ¿O cuál es en este caso el radicalismo? Bueno, vos has hecho un raconto histórico de grandes personalidades que al radicalismo le dan identidad, le dan valores, la decencia, el progresismo que identifica el radicalismo, que algunas veces no hemos desviado de ese camino y por eso la gente nos dio la espalda. Queremos recobrar esa senda. Ese es el desafío del próximo domingo. El radicalismo recobre la senda por la que nos llevaron todas esas personas que vos acabas de nombrar. Grandes líderes políticos radicales que fueron reconocidos, inclusive en el paso del tiempo, por la ciudadanía argentina. Recobrar ese camino. Esa es la tarea que nosotros tenemos que darnos a partir del domingo. Y por eso es que entre todos los que estamos trabajando, yo podría nombrarte mucha gente acá, vos conocés a muchos, acá el 3 de febrero, acá nos acompaña Enrique Ilia, Rogelia Sosa, la zona de Pablo Podestá con un trabajo social importante, Hugo Monte, Hernán Codisco, Adrián Baudó, Ángel Arriola, el doctor Josovich acá en Santos Lugares, Orlando Jaime en Ciudadela, y así te podía seguir nombrando mucha gente que está colaborando con nosotros y que entiende, Chiche Dátoli, Carmen Kosiski, te puedo seguir dando nombres, y los nombro no para hacer un raconto de nombres, simplemente para darte idea del conglomerado que integra esta lista que hemos logrado, que hace años que participan en política, que saben lo que es el radicalismo, que interpretan esta realidad y la queremos modificar. Y la única forma, como te dije hace un rato, vamos, vemos a los afiliados, asumimos nuestro compromiso, damos la cara, nos tendremos que hacer cargo de lo que tenemos que hacernos cargo, pero queremos comenzar una nueva etapa a partir del domingo que viene, en lo local y en lo provincial también. Seguramente una pregunta que tiene que ver con lo que vos planteabas hace un rato, cómo se da la relación de fuerzas en el marco de Cambiemos. Será producto de la elección que tendremos
el próximo domingo. Pero Gustavo Posse claramente plantea una relación distinta a la que hemos vivido hasta el presente. Y en esa tarea también la vamos a tener el 3 de febrero. Por último, Miguel, ¿qué análisis haces, aunque es muy temprano, de la elección en Córdoba, que frente a todo un aparato, la otra lista está peleando voto a voto, puede perder, pero no por mucho margen, y donde parece que todo el aparato está a un lado, pero la gente decide cuando va al cuarto oscuro per se? Todo da a entender que la ciudadanía se está cansando de esas estructuras que se aferran al poder, no proponen nada, se quedan, pasa el tiempo, la gente cada vez está peor, no hay una mejora, venimos en un tobogán hace muchos años, y me parece que cuando aparecen oportunidades nuevas, alternativas distintas, propuestas, contenidos, la gente dice, bueno, si ante todo lo que ya pasó y que siempre son los mismos, tenemos los mismos resultados, busquemos opciones distintas. Y eso va a pasar únicamente en el radicalismo, seguramente en otras fuerzas políticas, también el justicialismo está viviendo su proceso interno que seguramente dará sus resultados en su momento, pero todas las fuerzas políticas necesitan renovación. Y eso es lo que está pasando, entendemos nosotros, en el radicalismo. Por lo menos estamos haciendo todo el intento para así lograrlo. Y lo hacemos de cara a la gente, de cara al afiliado, somos nosotros, venimos, estamos, nos conocen, y a partir de esto que te estamos planteando es que pedimos el próximo domingo los afiliados radicales de 3 de febrero vayan a votar a la lista 14114. Gustavo Posse, presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires. Y en este caso, ¿quién habla? Como presidente del Comité de Distrito de 3 de febrero. Gracias por haber venido, Miguel. Gracias por haberme invitado. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vamos a encontrar la semana que viene para más cuestiones y contrapuntos. Han sido ustedes muy amables por habernos permitido entrar en sus hogares.